Muy cordiales saludos, mi nombre es José Manuel Castillo, soy estudiante de la licenciatura de Comunicación Corporativa en la Universidad Francisco Gavidia y en esta ocasión vamos a conversar sobre algunas de las etapas del proceso de administración de recursos humanos, particularmente a las etapas de incorporación, de reclutamiento, de selección y de orientación del personal. Para iniciar esta conversación hay que empezar reconociendo que ninguno de estos procesos, al menos en principio, se realiza de manera conjunta, si bien pueden ser realizados de manera paralela. Es decir, mientras que la organización pone a disposición oportunidades de empleo, información sobre estas oportunidades de empleo, anuncios sobre la demanda de candidatos que apliquen a diferentes plazas. Por otra parte, las personas que están dentro del mercado de trabajo están buscando oportunidades de empleo y espacios donde poder exponer o presentar sus habilidades y sus competencias personales. Es de mencionar que el proceso de reclutamiento es un proceso de comunicación en dos vías. Mientras las empresas entregan información sobre las plazas o las oportunidades de empleo que buscan llenar, debe considerarse que es únicamente efectivo si hay retroalimentación en cuanto a que se presentan candidatos aplicando a esas oportunidades de empleo. Y como lo hemos venido estudiando a lo largo del módulo, el reclutamiento puede ser interno o externo. Interno, como se puede inferir, busca potenciar el talento que ya existe, que ya tiene experiencia y trayectoria dentro de la organización para promoverlo a nuevas plazas o a nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, que el reclutamiento externo es aquel que sale de la empresa, que busca ese talento fuera de la empresa con la idea de incorporar talento que viene de afuera al interior de la organización. En comparación a los dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo, se puede decir que algunas de las ventajas del reclutamiento interno son que, por ejemplo, permite identificar aquellos candidatos que ya no solo tienen una experiencia buena y reconocida dentro de la organización, son candidatos conocidos, pero también puede aumentar la motivación en ellos, ya que de este modo se les pueden ofrecer no solo nuevas oportunidades laborales, sino también nuevos retos o nuevos desafíos en los que probablemente han probado que sus competencias son oportunas. Adicionalmente, el reclutamiento interno acrecienta la permanencia de los empleados y su fidelidad con la organización y adicionalmente contribuye al clima organizacional en la manera que permite mantenerlo inalterado y de alguna manera siempre trabajándolo con los mismos miembros que ya han sido parte de la organización por larga data. Por otra parte, el reclutamiento externo tiene un desafío mayor en comparación al reclutamiento interno y es que se realiza en un mercado de trabajo que es bastante vasto, bastante incierto en cuanto a la cantidad de personas a las que puede y debe llegar. Los recursos a los que busca llegar el reclutamiento externo están dispersos en el mercado de trabajo y por lo tanto este tipo de reclutamiento tiene que valerse de diferentes técnicas para poder ser efectivo. El proceso de reclutamiento arranca cuando las oportunidades de empleo empiezan a ser divulgadas. Y para esto, como lo hemos dicho, las organizaciones pueden valerse de diferentes herramientas. Y el texto menciona algunas de ellas, por ejemplo, se refiere a la publicación de las oportunidades de empleo en periódicos y revistas especializadas. Otra alternativa también a la hora de divulgar la información sobre nuevas oportunidades de empleo es que las organizaciones pueden recurrir a agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales o sin fines de lucro o agencias privadas de reclutamiento con la idea de cazar talento que también puede estar en el mercado de trabajo y que probablemente puede que no esté recibiendo la información de parte de la organización. Una vez que el mensaje ha sido distribuido en el mercado de trabajo para anunciar estas nuevas oportunidades laborales, la persona lo que debe hacer es presentar su currículum o su currículo vital
o su hoja de vida, como también se le conoce, en la cual tiene que describir aspectos propios de la persona, detalles de su formación profesional, su formación académica y su trayectoria también como empleado, que lo asocian a las áreas o a los conocimientos que esta oportunidad de empleo requiere. Una de las alternativas que muchas veces puede resultar bastante viable y que en El Salvador es una técnica bastante común es el contacto con universidades, con gremios profesionales, con diferentes asociaciones o incluso con centros laborales donde las organizaciones presentan cuáles son sus oportunidades de empleo y buscan hacer cacería de talentos en estos espacios. Una técnica un poco más sencilla, pero de repente igualmente útil para determinados puestos de trabajo o categorías de trabajo, es la colocación de carteles o afiches en lugares que sean concurridos. Otras dos alternativas que pueden resultar efectivas a la hora de querer incorporar y reclutar nuevos talentos a la organización pueden ser, por un lado, el reclutamiento por indicación de los trabajadores que ya forman parte de la organización, donde la organización les da la oportunidad a los miembros del equipo que remitan a personas, familiares, amigos que ellos conocen para ser considerados en el proceso de reclutamiento. Y por otra parte también la consulta directa a los bancos de datos o a los archivos de personas que se hayan presentado previamente a procesos de selección en los cuales no tuvieron éxito, pero que la organización ha almacenado sus currículos y los puede considerar en nuevos procesos de reclutamiento. Finalmente, una herramienta que ahora tiene bastante popularidad es el uso de la tecnología para hacer el reclutamiento y particularmente nos referimos a la Internet, donde tanto divulgar información como establecer la comunicación entre la organización y los aspirantes a las diferentes plazas se vuelve un proceso más eficiente por la manera que reduce los intermediarios dentro del proceso y también puede ayudar a minimizar los costos, incluso cuando la organización y los aspirantes ni siquiera están en el mismo espacio geográfico. Las organizaciones cuentan en su interior con diferentes recursos, algunas con recursos más abundantes que otros, y son estos recursos materiales, financieros, de infraestructura, con los que la organización busca realizar sus tareas, brindar sus servicios, llevar a cabo sus labores y por medio de esto cumplir con sus objetivos. Sin embargo, ninguno de estos recursos tuviera la utilidad para la que ha sido creada si no hubieran personas que tuvieran la capacidad o las habilidades para administrarlos. Es decir, las organizaciones están compuestas no únicamente por ese material explícito que podemos palpar o que podemos ver, pero también por ese conjunto o ese capital valioso que son todos los trabajadores, que son todas las personas que también conforman la organización. Y me refiero a esto porque es importante acotarlo para empezar a hablar del proceso de selección y cómo el proceso de selección está concatenado con la etapa de reclutamiento dentro de una esfera más grande que es la incorporación de personal a la organización. Las organizaciones cambian, las organizaciones se expanden y requieren más personal. El personal que ya existe dentro de la organización decide abandonar la organización por diferentes razones y eso requiere atraer nuevo talento al interior de la organización. Es precisamente por estos cambios que ocurren al interior de las organizaciones donde entra en importancia el proceso de selección. El proceso mediante el cual se van a identificar aquellos talentos que eventualmente van a terminar quedándose dentro de la organización. El proceso de selección, a diferencia del proceso de reclutamiento, implica un filtrado, un tamizado de todas esas personas que han aspirado a las plazas vacantes para identificar aquellas que se acoplan más al perfil del puesto que se está requiriendo o que se ha sometido a disposición del mercado de trabajo. Pero un proceso que implica tanta responsabilidad como el proceso de selección no es un proceso sencillo, no es un proceso de simples etapas. Es un proceso que tiene su punto de partida en la presentación de la requisición de un nuevo recurso humano al equipo de trabajo. Esta requisición generalmente es presentada por el jefe de línea o por el gerente que
presenta la necesidad a la Oficina de Recursos Humanos. Una vez que esta requisición ha sido recibida por la Oficina de Recursos Humanos, hay dos pasos importantes que deben realizarse antes de lanzar la oferta de empleo al mercado de trabajo. Una de ellas es la descripción del puesto, y aquí nos referimos a definir exactamente qué es lo que se está buscando, no únicamente en cuanto a competencias académicas o a competencias profesionales, pero también a la descripción del perfil de la persona que se desea incorporar a la organización. Adicionalmente, otra actividad importante previo a la difusión de la oferta de empleo es que se debe hacer una investigación de mercado o una investigación de este puesto de trabajo en el mercado. No únicamente para saber cuál es la tendencia actual de esta profesión, sino también porque muchas veces las organizaciones no cuentan con la información suficiente para describir esta oferta de empleo o este perfil de puesto, y por lo tanto pueden recurrir a indagar lo que hacen otras organizaciones en puestos similares. Entonces, cuando el gerente ha presentado la requisición del puesto, se ha realizado una descripción detallada del puesto o de lo que requiere el puesto, se ha realizado una investigación del puesto en el mercado, se lanza la oferta al mercado de trabajo. Y es aquí donde se empiezan a recibir entonces las aplicaciones de personas del mercado externo o interno de la organización para poder identificar al mejor candidato. Cuando la oferta de empleo ha salido al mercado y se empieza a recibir las aplicaciones de los aspirantes a formar parte de la organización, se puede hacer un tamizado que llevará a un grupo más pequeño de los candidatos preseleccionados. Con este grupo pequeño se pueden realizar entrevistas un poco más puntuales, entrevistas bilaterales, con las cuales se busca sondear no únicamente y confirmar lo que el aspirante ha dicho en su currículum vitae o en su aplicación de empleo, sino también a identificar rasgos de la personalidad que se pueden valorar como útiles o no deseables para el puesto a desempeñar. Finalmente, de todas las actividades realizadas en este proceso de reclutamiento y con la información obtenida en cada una de estas actividades, se realiza una terna de finalistas o un grupo bastante más reducido de finalistas que será presentado al gerente o al jefe que hizo el requerimiento de la plaza. Será al final responsabilidad de esta figura de mando dentro de la organización sobre quien recaiga la responsabilidad de la selección final que se haga del nuevo recurso humano a incorporar. Si bien la entrevista es uno de los métodos que más influye en la decisión final, encontramos al menos 4 más que pueden ser de gran utilidad en el proceso de selección. Así, por ejemplo, tenemos las pruebas de conocimiento o de capacidad, que lo que hacen es buscar medir los conocimientos que el aspirante al puesto tiene para ocupar determinada posición en la organización. Las pruebas psicológicas, que son pruebas que buscan más determinar cuáles son los rasgos que pueden influir positivamente al ocupar el cargo, o aquellos que son realmente indeseables en la persona que está aspirando a dicha oportunidad de empleo. Luego están las pruebas de personalidad, que también permite identificar cuáles son los rasgos que van a diferenciar a este recurso humano de los otros con los que ya cuenta la organización. Y finalmente están las técnicas de simulación o de simulación de contexto, donde se busca crear o dramatizar situaciones en las cuales el aspirante es puesto en relación a una situación que eventualmente va a tener que enfrentar dentro de la organización, con la idea de poder observar cómo reacciona o cómo interactúa él ante determinados escenarios. Entonces, como ya lo dejamos ver al inicio de este video, las organizaciones no son absolutamente nada solo por contar con abundante recurso material, financiero, de infraestructura, entre otros, si estas no toman en cuenta al personal que las integra. Hay que reconocer que son las personas las que dan vida a la organización, y también reconocer que son las personas las que dan uso y vida a las herramientas o los instrumentos o los recursos con los que cuenta la organización.
Por esta razón, las organizaciones van definiendo una serie de reglas, una serie de códigos, una serie de lineamientos explícitos que van normando no únicamente el funcionamiento de la organización, sino también el desarrollo o el funcionamiento o el desenvolvimiento de los miembros de la organización. Esto es importante saberlo porque al incorporarse una persona a una organización como un recurso nuevo, necesita ser sometido a todo un proceso de inducción, a todo un proceso de conducción que le va a llevar a integrarse de manera eficiente, de manera efectiva a su nuevo puesto de trabajo y desde luego a la unidad y a las unidades con las que deberá tener algún tipo de retroalimentación a la hora de desempeñar su cargo. Pero debe aclararse que la orientación, este proceso de conducción que se debe realizar, debería ser de hecho una actividad permanente donde tanto trabajadores nuevos como antiguos, trabajadores experimentados o trabajadores nuevos, tienen que ser conducidos de manera permanente. ¿Y por qué es importante referirnos a la relevancia que tiene un proceso adecuado de orientación o de conducción dentro de las empresas para las personas que forman parte del equipo? No es únicamente por el hecho de saber lo que técnicamente o lo que laboralmente se me va a exigir a mí como parte de este equipo, sino también es para poder conocer de alguna manera la cultura organizacional, conocida también como cultura corporativa, que está dentro de la organización, que son cosas que no están escritas en códigos, no son cosas, no son detalles que están señalados en ningún tipo de documento, sin embargo son elementos que influyen directamente en el desempeño del trabajador y en la manera en que va a realizar su trabajo. Estas etapas que hemos estudiado de manera muy resumida en este video forman parte del proceso de incorporación que hace la Administración de Recursos Humanos con el objetivo final de incorporar talentos o de suplir las necesidades de talento que hay dentro de una organización. Por lo estudiado en el módulo, vamos a quedarnos con estas tres fases que hemos conversado ahora. Hasta luego.